Genial. Bueno, le fue bien en el parcial, a la mayoría, así que bien, bien, bien. Eh, en general los parciales estaban bien, el desarrollo, eh, salvo, bueno, lo que la mayoría se olvidó de poner es cuando hacían clases abstractas, poner un método abstracto. Eso por ahí, algunos, algunos puntos se descontaron de esos pequeños errores, pero en general estaban muy bien. Hoy vamos a seguir, nos quedan unas lindas clases por delante, y la primera que vamos a ver ahora de esta segunda etapa del cuatrimestre, vamos a ver los principios sólidos. Déjenme que les comparta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna duda del parcial o de alguna cuestión? Si no, arrancamos ya de una. 2025, desarrollo. A ver. Un segundito. Listo. Bueno, si no hay dudas, arranco nomás. Ahí comparto. Bueno, seguimos entonces, después de este parcial, después de todo en la etapa, la primera etapa que estuvimos viendo de UML, ya lo vamos dejando atrás. Eh, pero vamos a seguir hablando de otra vez, ¿no? Retomamos a algunas cuestiones que vimos la primer clase, cuando empezamos a preguntarnos por qué diseñábamos y por qué era importante y todas esas cuestiones, eh, que le hacíamos hincapié bueno, para darle un poco de importancia a lo que estábamos haciendo, esto de diseñar y de sentarnos a modelar. Bueno, un poquito vamos a seguir con esto porque es una de las claves del diseño y el modelado. Em, y estableciéndonos un poco en el ciclo de vida del software, vamos a poder pasar em, a la fase de diseño una vez que hayamos terminado la parte de análisis. Eh, Durante este paso vamos a lograr una solución lógica en este paradigma en el que venimos trabajando, para representar el cómo, ¿no? Y de acá vamos bueno, de esta etapa de análisis nos van a quedar todos esos artefactos que estuvimos viendo, algunos, los diagramas de actividad, las tomas de requerimiento, también quedan las historias de usuario, para después ya empezar a pasar a la parte del diseño en sí, ¿no? Eh, de vuelta, nos preguntamos qué es el diseño y acá hace como una referencia que esta actividad de diseñar consiste en la creación de un objeto o de algo que, y lo que dice acá es que donde se unen dos mundos, la parte técnica y el de las relaciones humanas.
se refiere un poco a esto, separándolo así como en dos grandes mundos, porque por un lado tenemos la parte técnica, que sería toda la cuestión esta de los programas, de la tecnología que usemos, de todo el diseño, de la parte más específica, más técnica. Y después con respecto al de las relaciones humanas, eh, básicamente porque esto que nosotros estamos haciendo viene a resolver algún problema o ayudar o a resolver alguna situación de la vida real y viene a solucionar un problema de personas, o viene a generar una mejora en algún tipo de actividad de las personas. Eh, y también está la parte más enfocada a la experiencia de usuario, al diseño de interfaces, por eso como que el diseño de software un poco alberga estos dos mundos, la parte técnica y después la parte más de las relaciones humanas que tiene que ver con todo ese, ese trasfondo. Entonces, para poder nosotros reconocer un buen diseño, hay dos características que son muy fundamentales, que son que tienen que ser simples y después vamos a ver algunas más, algunas características más, y que tiene que ser fácil de comprender por todos. Por esto estuvimos trabajando un poco con estos estándares de que nos permitían graficar un poco el sistema de una manera simple y que lo puedan entender otras personas, otros roles del equipo de trabajo. Siempre haciendo hincapié en la simpleza y ya ahora nos metemos un poco más en la calidad que tiene que tener nuestro sistema o nuestro software. Em, y la calidad nos dice acá que viene de la mano de estos principios, conceptos y buenas prácticas que ya han sido probadas y por ende son garantías de que al aplicarlas nos van a devolver un software de calidad. ¿En qué nos beneficia nuestro software sea de calidad? Bueno, esto lo vamos a ver bastante cuando empecemos a ver lo que estamos, en lo que nos estamos introduciendo, que son estas cualidades como mantenimiento sencillo, agregar nuevas funcionalidades, adaptarse a cambios en el entorno y adaptarse también a las nuevas necesidades del usuario. Estas son como características fundamentales del sistema y lo que nosotros nos vamos a enfocar a partir de ahora es ver cómo hacemos para que cumpla que este software sea de calidad, permitiendo que sea mantenible, que sea adaptable, que sea escalable, que tenga todas estas características y que sea fácil a la hora de solucionar problemas. Y para eso, esta es toda la introducción em, referente a estos principios y patrones de diseño. Em, lo mismo, para garantizar la calidad, ya como hay gente que ya pasó por esto, hay un montón de prácticas que se fueron recopilando y registrando en distintas, a lo largo de estos años que tiene el paradigma de orientado a objetos, y se fueron estableciendo estos principios y patrones que en definitiva son como buenas prácticas para que el software tenga calidad y por ende sea de fácil mantenimiento, sea escalable, sea adaptable y todas esas características que vimos. Y para eso tenemos estos principios SOLID, que son los que vamos a ver hoy. Después tenemos los patrones GRASS y los patrones GOF. Hoy vamos a empezar a ver, estos son 5, los SOLID, y la palabra SOLID viene de un acrónimo. Bueno, esto fue
fue creado por Robert C. Martin. eh, y bueno, nos ayudan a escribir mejor el código. Lo mismo que hablábamos, piezas de software fáciles de mantener, extender, flexibles, adaptables, eh, y salvándonos de muchos dolores de cabezas a la hora de modificar y hacer algún, alguna no solo una modificación, sino si hay que arreglar alguna partecita del código que está fallando, bueno, vamos a ir viendo cómo tenemos que escribir nuestro código para que esto, para que cumpla con estos patrones y sea más fácil de resolver problemas y todas estas cuestiones. Bueno, dicho esto, ahora sí, nos metemos con Solid. Solid es un acrónimo que viene de estos 5 patrones, que son la S de principio de responsabilidad única, la O de open close o principio abierto cerrado, la L de LISCOP o principio de sustitución de LISCOP. Este medio como que lo habíamos tocado de oído al principio cuando empezamos a ver herencias y esas cuestiones, charlamos un poquito. La I de principio de segregación de interfaces y la D de principio de inversión de dependencias. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? No hay comentarios. Estamos bien. Perfecto. Estos son 5. Los próximos van a ser algunos más. Nosotros vamos a ir viendo. Es importante que por ahí que no es importante estudiarlos de memoria, sino como tratar de entenderlos. eh, Y después, en el momento que tengan que empezar a codificar o a diseñar, van a poder o deberían poder implementar alguno de estos principios. La verdad es que muchos los implementamos a veces sin darnos cuenta, em, y, y muchos son parecidos, pero todos son importantes a la vez. Así que vamos a ir como medio viendo la parte teórica y viendo algunos ejemplos. Después de los de Graph y Goffs son un montón. Así que los vamos a ver todos, pero por ahí nos vamos a detener más en los más importantes, que en los que más se usan, porque si no es re engorroso. Pero estos están buenos, estos son poquitos, así que estos sí los vamos a ver un poquito más en profundidad. Después las otras 2 clases de los otros principios y patrones, vamos a ver algunos muy en profundidad y otros un poco más por arriba. Pero lo importante es que traten de entenderlo más que nada para que les quede a ustedes para los próximos años de formación y en los trabajos que empiecen a generar, así los van aplicando. Cuando traten o por ahí mismo ya lo están aplicando y digan, mira, acá estoy aplicando responsabilidad única y no se dan cuenta. Este es bastante sencillo. Básicamente dicen que una clase o un componente debe tener una responsabilidad única y concreta. Esto simplifica el código al evitar que haya muchas clases que cumplan muchas funciones. Lo cual es difícil de memorizar y muchas veces podemos perder mucho tiempo buscando esa parte del código que no encontramos. Por ahí una funcionalidad que no tiene nada que ver con la clase está metida dentro de una clase, eh, y por ahí no tiene nada que ver con esa clase. Entonces lo que nos propone este principio es que básicamente cada clase tenga una responsabilidad. No quiere decir que no pueda tener otras responsabilidades, sino que no tengan responsabilidades que no tienen nada que ver. Por ejemplo, acá tenemos una clase coche que tiene, bueno, un atributo.
tiene su constructor, tiene el método getMarcaCoche, que devuelve la marca, y después tiene un método eh, guardar coche en la base de datos y guarda el coche. En este caso no se estaría, no quiere decir que no se pueda hacer. Esto no es que va a fallar, sino que se recomienda que este método, guardar coche en la base de datos, que si bien estamos hablando de un coche, pero por ahí el guardado no tiene nada que ver con la clase en sí, no estaría cumpliendo con el principio de responsabilidad única. Es el primer principio, es la S de Solid. Por ahí lo voy repitiendo, así les va quedando. Em, la forma más apropiada para este principio sería hacer una clase coche que se encargue de crear el coche, que devuelva la marca o que haga algo referente al coche, pero después, para el guardado o la eliminación de ese objeto en la base de datos, que haya otra clase que se encargue específicamente de esa acción. Básicamente, es esto, que cada clase tenga una responsabilidad única. Y si tenemos muchas funcionalidades en una clase que no le son muy referentes, tenemos que o podemos separar las clases y empezar a cumplir con estos principios. El primero, fácil. El segundo, un poco, un poco ya lo vimos. Acá es donde empezamos a entender también, más allá de que nos ahorraba el código y por ahí eh, nos beneficiaba en algunos aspectos, esto lo vimos cuando empezamos a ver herencias y cuando empezamos a ver clases abstractas. Este principio dice que los componentes de software, cuando hablamos de componentes, hablamos de clases, es como un concepto un poquito más general, pero componentes, clases, estamos en la misma sintonía. Los componentes de software deben estar abiertos para extender a partir de ellos, pero cerrados para evitar que se modifiquen. Y al hacer esto, podemos evitar que nosotros mismos modifiquemos el código. eh, mm, 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 pero bueno, sí está la excepción de que podemos hacerlo para modificar algún error. Esto de vuelta no quiere decir que nosotros no podamos modificar el código ya existente, sino que es aconsejable que si nosotros necesitamos agrandar el código, eh, lo desarrollemos de tal forma en que pueda estar abierto o listo para poder extenderse, pero cerrado para que se modifiquen. Este sería el principio open close. Y un ejemplo de esto sería, acá va el contraejemplo, si no me equivoco. Tenemos la misma clase, este método ya no debería estar acá, así ya vamos. Este método, el de guardar en la base de datos, debería estar en otra clase. ¿Cómo, cómo repetir datos y esas cosas? No, lo que decía es que nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos, le contesto a Kevin que me pregunta, habíamos visto lo de las clases padres y las clases hijas. En principio, lo que se puede ver en el diagrama de clases es que si la clase padre tiene 10 atributos, y nosotros heredamos de esa clase, bueno, no hace falta escribir de vuelta todo ese código, ya se entiende que no hace falta escribirlo y no hace falta ponerlo en el gráfico tampoco. Entonces, como que ahí ya nos está ahorrando escribir código. Y después, otra de las ventajas era que al generar esa abstracción de la clase padre nos impedía crear un objeto de la clase vehículo, supongamos.
Esas eran las ventajas que estuvimos viendo ahí. Acá en este patrón de diseño, lo que nos dice es que esas clases debe estar como preparado así con esa herencia, con esa abstracción para poder. ¿Se acuerdan? Había un ejercicio que eran coches, barcos, y después el ejercicio decía, bueno, pero en el futuro tiene que estar abierto como para crear otra clase, para poder, no sé, agregar motos o lanchas o lo que sea. Bueno, ahí estábamos cumpliendo con este principio. Sin darnos cuenta, estábamos cumpliendo con open close de los principios SOLID. Porque nosotros ya teníamos el código, exactamente, no lo teníamos que modificar, pero si queríamos agrandarlo, podríamos básicamente agregar una clase, hacerla que herede de vehículo y ya tendríamos eh, escalado el código en un tipo de vehículo más. Y no tendríamos que estar modificando, eso no nos, una vez que el código estaba funcionando y no hace falta modificarlo, porque puede generar errores a posteriori. A ver, analicemos un poco este código. Acá lo que hace, bueno, tenemos la clase, no va. Tenemos un array de coches y adentro tiene un coche Renault y un coche Audi. Y después, a ver, lo que hace, tenemos un método que es imprimir precio medio coche, le pasa al array y adentro de ese método, bueno, recorre el array. ¿Esto lo entienden bien? O si cualquier cosa, levanten la mano, pregunten. Yo por lo menos, profe, sí. O Joya. sea, ahí Sí, imprime el precio, ¿no? Imprime el precio, perfecto. Entonces, por cada coche que va encontrando en el array, eh, lo que hace es, le pregunta, si el auto es Renault, imprimile 18.000. Si el auto es Audi, si el coche, punto marca, punto ese valor es Audi, imprimile tal precio. El error que hay en este código es que si nosotros, es como funciona, pero si nosotros quisiéramos agregar un coche, bueno, tenemos que venir acá, agregarlo al array, creamos un nuevo coche y un Fiat. Pero ¿Se después podría tendríamos eso, que, profe? no ¿No es que el estaría array ya está bien. definido? Bueno, podría ser una función para que agregue, ¿no? Que agregue. Ah, claro. Pero más allá de esto, lo que está mal, lo que está mal es esta función, porque acá tendría que estar preguntando de vuelta. Si nosotros agregamos 10 autos, tendríamos que tener 10 if con cada marca de auto y ponerle a cada marca un precio y hacer una función que recorra el- el array, y tendríamos que saber exactamente el precio para cada marca. Sí, no es óptimo y estaríamos modificando el código básicamente. Y lo que nos decía este principio, que el código tiene que estar abierto para extender, se vuelve un espagueti. Sí, sí, sí. Se arma todo un lío ahí que no, por ahí hay que poner el precio en atributos. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Sería así. Y entonces después el array, la función recorre coche, punto atributo y que imprima. Entonces con cada coche que va encontrando va imprimiendo, o sea, la marca y el precio, la marca y el precio. Pero no evaluando en cada iteración del código. lo de última se podrías. A ver, vuelve, profe. De última es sí ponerle. Se me ocurrió recién, ¿eh? La propiedad de precio ahí a coche, a la clase coche. Bien. Y después, sí, en el imprimir precio, ponerle que, no sé, por alguna ocasión el precio es nulo o el precio es cero.
ahí sí, por que recorra cada coche y que haga un if, que sea solo un if, que si precio, o sea, si la propiedad precio es igual a null o cero, no la muestre, Bien, ¿entendés? bien. Que Sí, solo imprima los pero autos que eso tienen lo precio. resolvemos en una línea. Sí, Esta sí, función, sí, sí, sí. si tuviéramos 1000 coches, sería un quilombo, dicho en criollo. Y entonces, para aplicar esto, a ver, ¿se ve? ¿Se ve muy chiquito? Ahí puedo agrandar. Lo que nosotros deberíamos poder hacer es generar una clase padre coche. Acá la está generando abstract y está haciendo un método abstracto con el precio, con el precio medio. Pero como es abstracto, no le está diciendo, no está haciendo nada ese método. Solamente es la declaración, es ese contrato que firma la clase abstracta con todas las clases que van a heredar de coche. Por ejemplo, Renault va a extender de coche, por ende, tiene que sobreescribir el método. Bueno, acá faltaría el virtual, ¿no? Bueno, con el abstract está. Tiene que sobreescribir o implementar el precio, está obligado a implementar este método. ¿Y qué hace? Retorna el valor, supongamos, ¿no? La otra sería también en la clase coche poner un atributo que sea precio y que cada clase que herede de coche tenga su propio precio. Y después en la función, bueno, que recorra, pero fíjense cómo cambia acá, recibe el array de coches, que sean los que sean, más allá de que los agregue al crearlo o los agregue a través de un método, esto ya es como parte del programa principal. Pero la función se resuelve en una sola línea, bueno, en dos, bueno, pongámosle. Pero la ventaja de esta forma de resolverlo es que nosotros podemos extender el programa simplemente, si necesitamos agregar otro coche, hacemos una clase nueva que extienda de coche, extender los coches, exactamente. Y ponerle, bueno, que retorne el precio que sea. Y en este caso, bueno, estaríamos aplicando este principio. Yo modificar, ya no voy a modificar más, entonces queda cerrado por la modificación, pero abierto para extender de esta clase padre. Es interesante que lo haga a través de un método el precio, porque sí, bueno, no, podría ser también a través de un atributo, porque cuando creo el coche le paso eh, le paso al constructor el atributo y en la creación también, podría ser de las dos formas. Pero bueno, acá como hace la clase abstracta, y esto es lo que la mayoría se olvidó de poner en los parciales, hacían la clase abstracta cliente, supongamos, y no le hacían ningún método. Y como que era una de las particularidades de las clases abstractas, más allá de que no se puede generar un coche, un objeto coche, tenía que tener al menos uno de los métodos de esta forma. Y eso la mayoría, algunos lo aplicaron en algunas clases y en otras no. Bien, bien, ya tenemos dos principios adentro. El primero, bastante simple, es como, esto está bueno porque son como muy, tienen mucho que ver con su nombre. La S single, de responsabilidad única o single responsibility. La O de open close
Y ahora vamos a ver la L, que es el principio de sustitución de Liskov. Liskov es Bárbara Liskov, que es la que como empezó a desarrollar este principio en sus charlas, en sus conferencias, y después quedó, bueno, registrado tiene su nombre, este principio. Esto también lo habíamos visto, y habíamos visto que este principio nos declara que una superclase, o sea, una clase padre, debe ser sustituible por la subclase. Si al hacer esto el programa no falla, entonces estamos aplicando este principio. Bueno, acá lo dice al revés. Si el programa falla, estamos violando este principio. En otras palabras, si una clase B hereda de A, debería poder usarse en lugar de A sin problemas. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Este es uno de los principios, si bien no es difícil, pero bueno, tiende un poco a confundirse. Pero quédense con esto como que este principio lo que nos dice es que en donde hay una superclase, yo puedo sustituirlo por su subclase. ¿Ya? En la parte, no sé, si mi código dice estoy usando cliente, bueno, yo en cliente puedo poner cliente ocasional o cliente, esto refiriéndonos un poco al parcial, que es el último ejercicio que vimos. O no sé, creo que había, o no sé, donde dice persona yo puedo poner cliente o puedo poner empleado y el código debería estar funcionando, debería seguir funcionando de manera correcta sin errores. Si hace esto, entonces estamos aplicando el principio de sustitución del ISCO. Volvimos al ejemplo más fácil, que es la clase animal, para ver cómo funciona esto. Clase animal tiene un método hacer sonido. La clase perro hereda de animal, sobrescribe ese método y lo que hace es escribir wow. Lo mismo con la clase gato, que hereda de animal, sobrescribe el método y dice miau. Ahora, lo correcto sería que acá, y esto sería lo correcto, cuando nosotros generemos un método, y en este caso es hacer sonar al animal, acá lo escribamos de tal forma que nosotros podamos pasarle un perro, un gato, si extendemos el código y ponemos algún otro tipo de animal, podamos pasar donde está el padre, podamos pasar cualquiera de las clases hijas. Y en este caso lo que hace, bueno, crea los dos objetos, crea un perro y un gato, y a este método le pasa tanto como un perro o como un gato y el programa funciona básicamente. ¿Se entiende esto? Bien, esto no es muy complicado. Yo tengo un ejemplo y hoy lo estoy buscando, pero no lo encontré, porque visto así es fácil. Tengo un ejemplo que es un poco más complicado. Voy a prometer, a ver si lo puedo encontrar para la clase que viene. Así lo vemos porque para ver el por qué, ¿no? Porque es así, visto así, decís, bueno, sí, simple. Pongo el genérico, pongo el general ahí, entonces yo le puedo pasar cualquiera de sus hijos. Hay otros casos en que es más concreta la validez de usar este método. Así que, a ver si hay mensajes. Así que se los voy a traer. Pero básicamente este método lo que nos dice es que nosotros, donde tenemos
la ubicación de una superclase, podemos reemplazarla por su subclase. Ejemplo de disco. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, profe, no es tan complejo, la verdad. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Este tampoco es... Yo igualmente lo que hago es traerle ejemplos lo más sencillo posible, como para decir, ah, bueno, está bien, Discop es esto, padre, hijo. Después hay ejemplos que son un poco más rebuscados, pero me parece importante como para entender, y siendo que son un montón, como verla de la forma más clara. Después, ustedes en la práctica se van a encontrar con situaciones más complejas, pero bueno, lo importante fundamentalmente es saber que existen, entender para qué funcionan, y tenerlos ahí como herramientas para ver en qué momento usarlo para simplemente mejorar el código que estamos escribiendo o bueno, o modificando o creando. Y siguiendo con los principios SOLID, tenemos la I de Interface Segregation o principio de segregación de interfaz. Em, Esto nos establece, ¿se acuerdan que hablamos de interfaces que eran como las declaraciones de métodos que se ponían dentro de una clase particular, y que obligaban a la clase que implementaba esa interfaz a implementarla, ¿no? A declarar el método. Este principio nos dice que las clases no deben ser forzadas a implementar interfaces que no utilizan. Eh, es importante que cada clase implemente exclusivamente aquellas interfaces que va a utilizar, ya que si esta clase no las usa, estará siendo afectada por los cambios. Esperen, voy recapitulando. Es importante que cada clase implemente exclusivamente las interfaces que va a utilizar, ya que si no, esta clase estará siendo afectada por los cambios que fuercen a otras clases de dicha interfaz. Traduciendo. Eh, si nosotros tenemos una interfaz que tiene 3 o 4 métodos y tenemos que hacer que una clase implemente ese conjunto de interfaz, esa clase tiene que necesitar usar todos esos métodos. Si no, no es necesario forzar a que implementen esos métodos. Recordando que una interfaz es como una obligación, es como una firma de contratos, tiene que implementar todos esos métodos que están en la interfaz. Lo que nos dice este principio, a ver si lo hicimos abajo, es que si pasa esto, nosotros lo que tenemos que hacer es segregar esa interfaz, es poner los métodos, es separar los métodos de esa interfaz. Si tenemos 3 métodos, podemos tener 3 interfaces distintas, o podemos tener una con 2 métodos que use una clase y la otra que use otra clase, pero no obligar a una clase a usar un método que realmente no necesita. El ejemplo de esto, tenemos la interfaz IAVE, que tiene 2 métodos, volar y comer. Y tenemos la clase loro que implementa la interfaz, entonces lo que hace es declara el método volar y declara el método comer, porque está obligado. Recuerden que en la interfaz simplemente era la declaración del método, pero no lo implementaba. Lo tenían que implementar las clases con las que estaba vinculada, ¿no?
Entonces, si Loro implementa la interfaz y Ave, que es esta que está acá, tiene que sí o sí hacer algo con esos métodos. Acá sigue, ¿no? No sé, volar, que haga tal cosa, y comer, que haga tal cosa. Lo mismo con Tucán, que implementa la interfaz, tiene que obligatoriamente implementar esos dos métodos. Pero, ¿qué pasa? Que imaginemos que queremos definir las clases necesarias para albergar algunos tipos de aves. Por ejemplo, tendríamos loros, tucanes, halcones, como se ve en el código de la izquierda. Bueno, falta el halcón. Ahora imaginemos que queremos añadir. Imaginemos que queremos añadir a los pingüinos. Estas son aves, pero además tienen la posibilidad de nadar. Lo que podríamos hacer es, acá lo que está haciendo esta parte del código acá a la derecha es, bueno, a la interfaz y ave le suma nadar. Pero la complejidad y lo que no estaría siendo correcto, no estaría cumpliendo con este principio, es que el oro no nada, básicamente. Está obligando, como nosotros al oro le hacemos que implemente, lo vinculamos con la interfaz IAVE, estamos obligándolo a que implemente todos los métodos de esta interfaz. Por ende, volar, bueno, bien, le viene bien. Loro lo usa, comer usa, pero nadar estaríamos obligando a que implemente un método que básicamente no va a usar. Sí le viene bien a Pingüino, pero bueno, en este caso estaríamos violando el principio de segregación de interfaces. La manera correcta sería hacer una interfaz que sea separar, básicamente separar los métodos de las interfaces. Hacer una interfaz que sea IAVE, después otra que sea IAVE voladora y otra que sea IAVE nadadora. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada clase, vamos a hacer que implemente las interfaces que básicamente necesite. En este caso, el loro implementa IAVE, que va a ser el método comer, y ave voladora, que va a ser el método volar. Esta interfaz no la necesita, no la va a implementar, pero en cambio Pingüino sí va a implementar la parte, el método que necesita y la otra interfaz que también necesita. Y creo que de este método no me olvidé nada más. Entonces, básicamente, lo que nos dice este principio es que si nosotros no tenemos que obligar a clases que implementen interfaces que no necesitan. Si pasa esto, tenemos que segregar las interfaces. Claro, el loro no nada, para nada. Ahí está bien, entender los coches. Perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, muy bien. Vimos 4. Nos queda un último que sería la D y de Dependency Inversion o principio de inversión de dependencias. Me voy a tomar un mate. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna acotación, alguna aclaración, alguna pregunta? Hasta ahora todo bien. Genial, genial, genial. Bueno, este es el último. Este nos dice que los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel, ya que en ambos casos deben depender de las abstracciones. Cuando hablamos de alto nivel, se refiere a operaciones cuya naturaleza es más amplia o abarca un contexto más general, y a los de bajo nivel, nos referimos a los componentes individuales que son más específicos. Vamos de vuelta.
los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel. Eso por un lado. Los de alto nivel son los generales y los de bajo nivel son los específicos. Y después acá lo traduce un poquito y dice que en lugar de que los componentes principales de una aplicación dependan de las implementaciones concretas, deben depender de interfaces o abstracciones. O sea, que los componentes principales o de alto nivel deben depender de abstracciones o interfaces. Esto permite que las partes del sistema sean más flexibles y fácilmente intercambiables. Y acá dice otra frase que también ahora vamos a ir traduciendo con el ejemplo. Dice que las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deberían depender de las abstracciones. Bueno, esto es todo un trabalecua. Esperemos que ahora con el ejemplo quede un poquito más claro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En principio, quedémonos con los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel. Acá tenemos este código. Supongamos que tenemos una clase para realizar el acceso a datos y lo hacemos a través de una base de datos, como vemos en el código acá a la izquierda. Pero bueno, imaginemos que en el futuro queremos cambiar el servicio de la base de datos, en vez de conectarlo a la base de datos, que se conecte a una API o a alguna otra, queremos cambiar la conexión. Para hacer esto tendríamos que ir modificando todas las instancias de esta clase de acceso a datos. Todos los objetos tendríamos que ir modificándolo uno por uno. Esto se debe a que este módulo de alto nivel, que es el acceso a datos, está dependiendo de un módulo más bajo, que sería el Database Service, violando este principio de Solid. A ver, a ver si lo vemos un poquito más acá. Acá tenemos dos clases. Perdón, Por un lado tenemos el servicio database que obtiene datos. Y después, para el acceso a los datos, esta clase está usando esta otra clase que podría ser una clase un poquito más de bajo nivel para generar la conexión a la base de datos. Lo que nos dice este principio es que de esta forma no tendría que ser, porque si nosotros queremos cambiar el acceso, tendríamos que modificar todos los objetos que fueron creados con esta clase. La forma más correcta de hacerlo sería un poquito también separar, y lo que nos decía la otra parte del enunciado es que no debería depender de cosas concretas, sino debería depender de abstracciones o interfaces, recordando que la interfaz es una clase que simplemente tiene la generación, simplemente determinaba algunos tipos de métodos sin la implementación. Por eso eran abstractas, ¿no? Entonces, cada una de esas implementaciones va a concretizar. Por eso nos dice que no dependa de abstracciones, sino de interfaces que no dependa de los detalles, sino que dependa de las interfaces o las abstracciones. A esto se refiere. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora, la clase acceso de datos tiene, bueno,
este atributo, que es una conexión del tipo conexión, y por acá tenemos la implementación. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Le pasa la interfaz como atributo y usa esa interfaz para conectarse. Entonces, esta clase general no tiene ni idea de cómo se hace la conexión, porque la conexión es una interfaz que se está haciendo por otro lado. Entonces, simplemente le pasa la interfaz que va a generar esa conexión y esta clase hace la conexión. Ahora vamos para acá. Yo acá tengo dos clases, dos tipos de conexiones distintas. Tengo una conexión que es a través a la base de datos y después tengo una conexión a la API. Estas dos implementan conexión, que es esta interfaz, y lo que hacen es implementar esos métodos, ¿no? El método getDatos y setDatos, que son métodos que va a utilizar después, va a utilizar el acceso a la base de datos. Es medio rebuscado esto, a ver, ahora si no se entiende le buscamos la vuelta, pero síganme un cachito más. Sí, me estoy perdiendo. Es medio complicado. A ver, vamos de acá. Olvídense de conexión a acceso de datos. Entendamos que la conexión a acceso de datos es un módulo de alto nivel. Y estas dos son módulos de bajo nivel. Y la interfaz sería, bueno, una intermediaria entre los módulos. Yo para hacer la conexión a la base de datos tengo un atributo y en el atributo, ¿qué es lo que le pasa para hacer el método de conexión? Le pasa la interfaz. El método acceso a datos agarra esa interfaz y hace disconexión igual conexión, conecta. Esto no nos importa qué es lo que hace, sino qué es lo que le pasa acá. Acá le está pasando una abstracción en el programa. Esto es la creación de las clases. A ver si tengo el... me falta la parte del código que crea estos dos, que crea un objeto de estos, crea una data service y crea una API y se lo pasa acá. Le pasa algo concreto para que pueda realizar la conexión, pero no importa con qué le hace, porque acá acceso a datos está recibiendo una abstracción, una interfaz, que sería esta. ¿Se entiende ahí? También sería interesante poder ver el main de esto, ¿no? A ver qué es lo que hace cuando crea un objeto y genera... Qué lástima que no lo puse. Eso terminaría de aclarar. A ver, podemos hacer el módulo de acceso a datos, dependa de una abstracción más genérica. El módulo de acceso a datos de una abstracción más genérica, que sería la interfaz. Acuérdense que la interfaz es una abstracción, porque es simplemente una declaración de métodos que no está implementada. Son un montón de palabras. Una interfaz, decimos que es ambas clases trabajan con la interfaz, pero no comparten. A ver, ambas clases trabajan con la interfaz, pero no comparten otra cosa entre ellas, digamos. Como para no romper algo si modificamos. Exactamente. Este método ya está. Esto ya está funcionando. Si nosotros queremos modificar o queremos hacer otra conexión que trabaje con otro tipo con otra API o con otra forma de conexión, nosotros simplemente hacemos otra clase, le implementamos esta conexión, le obligamos a hacer estos datos,
que tampoco nos dice qué, porque no nos importa, simplemente lo que tenemos que entender acá, que es que esta clase de, a ver, si no le pusiéramos una interfaz. mm, Sí, no, lo que tenemos que entender acá es que este módulo de alto nivel eh, no depende de lo que haga acá. Acá yo le puedo crear un objeto database que implemente conexión y por eso lo puedo usar acá, porque está usando una conexión. O puedo generar una API, puedo generar este objeto, puedo generar este otro objeto, puedo generar cualquier otro y pasárselo acá y hacer este acceso a datos. Em, lo importante de esto es que no dependen, a ver, volvemos a este. En este caso, como todo está hecho en la misma clase, este acceso a datos depende de algo concreto, que es este, este atributo que pasa acá, que es una clase concreta. Si yo tengo que cambiar esta conexión, tengo que cambiar esta clase, tengo que cambiar este atributo para que el método acceso a datos pueda trabajar. En cambio, de esta forma, acceso a datos no depende de estas clases, sino depende de una... porque acá adentro yo puedo hacer cualquier cosa. No está dependiendo de lo que yo haga, porque si yo le paso una conexión de un tipo, se va a conectar siempre y cuando implemente estos métodos, ¿no? Siempre y cuando respete la implementación de la interfaz. O le puedo pasar otro tipo de conexión, siempre y cuando implemente estos dos métodos. Por eso es que funcionaría acá, porque sin saber tampoco bien qué es lo que hace, eh, en aspectos generales está trabajando con esta interfaz y estas clases están implementando esa interfaz. A ver, ¿qué más dice? Depende de una abstracción más genérica, como veremos en el código de arriba a la izquierda. Sí. Exactamente lo mismo que venimos diciendo. Ahora, cada servicio que queramos pasar acceso a datos debe implementar la interfaz conexión, haciendo que tanto el módulo de alto nivel como el del bajo nivel dependan de las abstracciones, como pide el principio de inversión de dependencias. ¿Qué tal? Este es yo creo que es el más rebuscado. Sí, estaría bueno también traer resolución de ejemplo de Liskop y ejemplo de inversión. Bueno, ¿cómo están? ¿Muy mareados? Este es complicado, es complicado. Es difícil también de poder entenderlo, porque tendría que ver si hay un ejemplo como más fácil. Cuesta al principio porque hablamos de cosas abstractas, hablamos eh, de la forma de desarrollar es siempre trabajar con interfaz. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Estaba pensando ahí en un momento qué otra forma, pero yo todos los ejemplos que vi son con interfaces. Imagino alguna clase muy abstracta, pero en general son con interfaces. Bueno, voy a ver si encuentro algo más didáctico para este caso en particular. Pero ahora voy a ir haciendo un repasito de atrás para adelante. Con respecto a lo más importante es que
Ahora lo vemos en clases y en módulos, pero se usa bastante también esto después con otro tipo de framework, digamos, que también trabajan con módulos. Lo importante es que entender que un módulo general no tiene que depender de un módulo más chiquito. ¿Sí? Eh, Estoy pensando algún módulo general, pero esto. eh, Siguiendo con el ejemplo, la conexión, si entendemos que la conexión a base de datos es algo general, em, o el acceso a la conexión a base de datos es general, no tiene que depender tanto de otro módulo que puede ser, no sé, la conexión con una API. Si no, tenemos que hacer la conexión por una API a través de la interfaz. O sea, pasarle la interfaz al módulo general y que esa clase de más detalle o de menos nivel simplemente implemente la interfaz. Así la clase general no depende directamente eh, de esa clase de un nivel más bajo. Dicho en otras palabras, sería algo así. Que la interfaz quede ahí haciendo las veces de intermediario. Bueno, ese sería el de inversión de dependencias. Después teníamos la I. Este es más fácil de verlo porque básicamente la I es de interface segregation, segregar cuando tenemos muchos métodos dentro de una interfaz juntos, segregarlos para que no obligar a otras clases que implementen métodos que no va a usar. Después teníamos la L, que era de Bárbara Liskov, y es el principio de sustitución, que nos decía que donde se declara una superclase, nosotros podemos sustituir a esa superclase por su subclase. Donde hay un padre, tenemos que poder sustituir por una clase hija y el programa tiene que funcionar de manera correcta. Si pasa eso, estamos bien, y si no, no estamos aplicando este principio. Este también, bueno, se entiende bastante y lo tenemos que entender que aplicando herencia y abstracciones también. Bueno, esto un poco volviendo a cuando así empezamos a ver las herencias y las interfaces y las clases abstractas, un poco se entiende para acá como que tendría que empezar a caer la ficha de por qué. Bueno, uno de los casos por qué hacemos eso es porque nos facilita la escalabilidad del software y nos ayuda a evitar errores al modificarlo. Entonces, ahí estamos aplicando el principio de abierto cerrado, open close, que nos dice que tiene que estar abierto para extender. Entonces, extendiendo de clases padre podemos escalar el código, creando clases hijas y no haciendo modificaciones mayores, y cerrado para modificar, ¿no? Para evitar errores en la modificación del código. Y el otro que vimos, el primero, era el Solid, que decía que cada clase, el single responsibility, cada clase tiene que tener una única responsabilidad, y si tiene varias responsabilidades podemos separar las clases y aplicar este principio. Básicamente para siempre recalcando lo mismo, para que el código sea más eficiente. Si tenemos que buscar una funcionalidad y está dentro de una clase que por ahí no tiene nada que ver, va a ser mucho más difícil. Eh, y creo que eso sería todo.
por hoy. Igual vamos, perfecto, bueno, espero no haberlos mareado mucho. Vamos a seguir viendo hay algunos patrones y principios que son parecidos, como que algunos le dan una vueltita de rosca más para, para mejorarlo o usa un principio para mejorar un patrón. Así que tranqui, todavía tenemos varias clases con estos temas, así que van a ir decantando. Y bueno, si no quedan dudas, nos vemos la clase que viene. Péguenle una repasada si pueden a este PDF, así la clase que viene, si hay dudas concretas, las tratamos de aclarar. Dale, Bueno, profe. Perfecto. muchas gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos la semana que viene. Besito. Buenas noches. Chau. Sigan bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Nos vemos, profe. Nos vemos.